Muy buenas tardes, amigas y amigos. Le damos la más cordial bienvenida a la actividad del día de hoy, esta charla que se denomina el plebiscito constitucional a cargo del abogado y académico Augusto Parra Muñoz. Les pido, por favor, mantener los micrófonos apagados y de alguna manera sin audio. Héctor, estás sin audio. Ahí sí. Buenas tardes, amigas y amigos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra cuarta charla que estará a cargo del académico y abogado Augusto Parra Muñoz y cuyo tema es el plebiscito constitucional. Aprovechamos de comunicarles que durante la presentación ustedes podrán ir haciendo sus preguntas solo a través del chat. Y una vez terminada la exposición, el expositor va a responder cada una de las preguntas. Dejamos con ustedes a quien va a estar a cargo de la conducción de esta charla, el señor Rolando Saavedra. Adelante, Rolando. Gracias, querido amigo y socio de la Corporación Héctor Aguilera. Estimadas amigos y amigos, queridos socios y familias que nos privilegian y apoyan al conectarse y participar del ciclo de charlas que ofrece a la ciudadanía y socios la Corporación de Desarrollo Cultural y Social Lorenzo Arenas Olivos, que tiene sede en San Pedro La Paz. Les agradecemos y damos la más cordial y cálida bienvenida. Amigos, cuidémonos, cultivemos nuestro amor por la vida y mantengamos la esperanza de días mejores para todas y todos. Nuestra institución efectiva hoy, tal como decía Héctor, su cuarta charla del ciclo de reflexión en tiempo de pandemia. El equipo de trabajo en esta ocasión lo integran los socios: Iván Rodríguez, Héctor Aguilera y quien les habla, Rolando Saavedra. En la comisión coordinadora participan además los socios Claudio Quiroz, Augusto Parra y Carlos Alegría. Saludamos muy especialmente al presidente de la corporación, señor Marcos Vázquez Quirodán, y miembros del directorio. Reiteramos muy afectuosamente la alegría de reencontrarnos en este espacio con todos ustedes. Dejo con ustedes nuevamente a Héctor, que les explicará la forma de trabajo. Muchas gracias, Rolando. Efectivamente, la charla será grabada y estará a disposición de quienes la requieran. Solicitamos que sus preguntas u opiniones sean breves y las hagan a través del chat. Estas serán recogidas por el equipo, sistematizadas y presentadas a nuestro expositor para su respuesta y aclaraciones. Si lo desean, pueden enviarnos por chat sugerencias de próximas charlas, asimismo sus comentarios que nos permitan incorporarlos en los encuentros que puedan venir más adelante. Finalmente, todas las opiniones vertidas en el desarrollo de esta actividad serán de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Muchas gracias, Rolando. Adelante. Gracias a ti, Héctor. Estimados asistentes, se aproxima para nuestro país la fecha de uno de los eventos históricos más trascendentes de las últimas décadas, el plebiscito del 25 de octubre. Debemos votar por el apruebo o el rechazo de una nueva constitución. Definir además si queremos convención mixta, integrar partes iguales por miembros elegidos popularmente y el 50% restante por parlamentarios en ejercicio, o convención constitucional integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. En este contexto, la corporación se propuso hacer un espacio de diálogo republicano para informar y ayudar a comprender la importancia
de la Constitución, política del Estado, y que a la vez permita a todos los ciudadanos y ciudadanas que serán partícipes de este espacio ejercer su derecho a pronunciarse de la manera más informada posible. Sin duda que la democracia se fortalece cuando ejercemos el derecho soberano de elegir. Por primera vez en la historia, los ciudadanos van a participar de la creación de su Carta Constitucional. Para analizar estos temas, hemos invitado hoy a nuestro querido amigo Augusto Parra Muñoz, de dilatada y prestigiosa trayectoria, abogado, es rector de la Universidad de Concepción, senador de la República, ex embajador de Chile en Rusia, profesor de la Facultad de Derecho y otros innúmeros títulos y experiencias asimiladas a su larga vida laboral y política. Es un placer dejar con ustedes a don Augusto. Muchísimas gracias, Rolando. Es un agrado, un honor el poder compartir esta tribuna ciudadana que ustedes han abierto. Trataré de responder a la invitación presentando un análisis todo lo objetivo que me sea posible de las características que tiene el proceso que estamos viviendo, los caminos que puede tomar, el desenlace que debiera tener. Yo entiendo que muchos se sienten inquietos e incómodos frente a este proceso. No está en la tradición constitucional chilena la participación ciudadana directa y decisoria en materias relevantes. En muchas oportunidades, muchos, entre los cuales me cuento, han promovido la incorporación a nuestra Constitución, la actual y la pasada, del plebiscito como forma de hacer partícipe a la ciudadanía en las decisiones más relevantes que hacen a nuestra vida colectiva. Esas iniciativas no han encontrado acogida a pesar de que están probadas en el mundo. Piensen ustedes, por ejemplo, en el caso de Suiza, donde este tipo de ejercicios es absolutamente habitual. O en el caso de Italia, que acaba de tener un ejercicio parecido hace 2 semanas atrás para introducir reformas a la constitución de ese país que data de 1947. Ellos han hecho uso del plebiscito para resolver además temas que dividían a la ciudadanía, como por ejemplo algunos que tienen que ver con el orden familiar y con la institución del matrimonio y su disolución. Lo que quiero decir con esto es que debemos todos abrir mente y corazones a este ejercicio y disponernos a hacernos partícipes de él con responsabilidad ciudadana y desde luego con una elevada conciencia para definir nuestras propias posturas. El proceso que estamos viviendo se incubó largamente en el país. La Constitución del año 1980 tuvo el nacimiento que todos recuerdan. Se le sancionó a través de un plebiscito muy distinto del actual, que se realizó en condiciones
de mínima transparencia. Estado de excepción, inexistencia de partidos políticos, inexistencia de registros electorales, por la misma razón, con una participación ciudadana que era muy difícil de canalizar sin franja electoral, sin debate constitucional, debate de contenidos del texto que se iba a votar. Sin embargo, el año 1989 tuvimos un nuevo plebiscito en condiciones totalmente distintas. Ese sin estado de excepción, con partidos políticos que ya habían recuperado su espacio y su legalidad entre nosotros, y con debate ciudadano. Ese plebiscito introdujo varias reformas muy importantes a la Carta del año 80 y la legitimó como canal y conducto en el proceso de reconstrucción democrática en Chile. Pero después no hemos vuelto a tener una oportunidad como la que ahora está abierta, de ser nosotros, los ciudadanos, quienes definamos el destino de la República. Desgraciadamente, los esfuerzos de reforma fueron muchas veces quedando en el camino. El abuso de el quórum constitucional requerido para introducir esas reformas hizo que fuera creciendo el malestar y que se fuera sintiendo cada vez más la Constitución actual como una limitante para los cambios que una parte importante de la población del país entendía era urgente y necesario introducir en nuestra organización social y política y en nuestra orientación económica. Vino entonces el estallido social y el proceso que estamos viviendo nace de ese malestar acumulado. Muchos, sin embargo, son defensores de la Constitución actual y tienen argumentos y razones que son válidos y respetables, que hay que escuchar. Otros tantos creen que ya no son suficientes reformas específicas, sino que es necesario abordar la tarea de formular una nueva Constitución. Los temores se encienden porque al abrir este proceso se habló de la hoja en blanco. Partir de cero, dicen algunos. Reinventar absolutamente nuestra vida republicana. Ignorar nuestra historia. Yo creo que hay en esa apreciación mucha exageración. La hoja en blanco no significa otra cosa que en este proceso todo puede ser materia de discusión y de cambio. No necesariamente que lo vaya a hacer. No me cabe duda que hay capítulos de la Constitución en los que no existen grandes diferencias de criterio. El capítulo segundo, por ejemplo, que se refiere a nacionalidad y ciudadanía, que es producto de una sostenida evolución constitucional en Chile, seguramente concita mucho más unidad
que diferencias de criterio. Lo importante es sí que tenemos que abrirnos a la discusión de todo, al análisis racional de todo, a la confrontación de opiniones y posiciones con respeto al que piensa distinto, con una tolerancia efectiva y activa en nuestras relaciones personales y humanas, y con la mente y el corazón puesto en lo que es mejor para el destino colectivo. Este proceso es sui generis por muchas razones. En primer lugar, porque hasta donde yo conozco, no hay otro que tenga como punta de partida un plebiscito de inicio. Podríamos recordar la historia reciente de nuestra Sudamérica. Fíjense ustedes que la Constitución chilena, año 80, es la más antigua en el contexto sudamericano. Y que con la Constitución de Brasil, que fue producto del trabajo de una asamblea constituyente y que es del año 1988, se inició una seguidilla que cubre todo el subcontinente sudamericano. Argentina no hizo una nueva constitución, pero tuvo una asamblea constituyente e introdujo sustanciales reformas a la constitución que hasta entonces regía al país. En ninguna parte hubo, sin embargo, un plebiscito de entrada como se va a producir en Chile. Y ese plebiscito de entrada está justificado porque no sabemos qué tan cierto es que hay una mayoría ciudadana dispuesta al reemplazo de la Constitución. Es eso lo que dirán los ciudadanos el 25 de octubre. Por eso la primera pregunta en el plebiscito es si usted quiere o no quiere una nueva Constitución y va a votar apruebo o rechazo a esta idea de tener una nueva Constitución. Si la mayoría ciudadana, el texto constitucional dice el 50+1 de los votos válidamente emitidos, lo que excluye los votos blancos y los votos nulos, y desde luego no se consideran las abstenciones. Si hay mayoría absoluta en favor de esa posición, hay que decidir una segunda cuestión. ¿Redacta la nueva Constitución una convención mixta o la redacta una convención constitucional? Ya veremos las diferencias que hay entre una y otra. Quiero subrayar algo que frecuentemente se omite. El voto rechazo se asocia con la idea de mantener la Constitución actual. Formalmente eso es cierto, pero el verdadero significado del voto rechazo es que la potestad constituyente vuelve a los órganos colegisladores, el Congreso Nacional y el Presidente de la República. No implica consecuencialmente una clausura de la posibilidad de introducir reformas e incluso de cambiar integralmente la Constitución. Implica solo radicar el tema en estos órganos colegisladores.
Por el contrario, las opciones que tienen que ver con la existencia de un órgano especial que funcione en forma paralela a los otros poderes del Estado, que se aboque con exclusividad y en plazos acotados a la tarea de redactar una nueva constitución, está representada por la existencia de estas convenciones en cualquiera de sus dos modalidades. En consecuencia, de haber aprobación, habrá que recoger el resultado de la segunda cédula en la que vamos a votar el domingo 25 de octubre, que es la opción entre una convención mixta y una convención constitucional. La diferencia entre ambas está en que en la convención mixta hay representación paritaria de parlamentarios en actual ejercicio y de ciudadanos especialmente elegidos para esta tarea. 76 y 76, 182 integrantes va a tener en total esa convención mixta. Paridad de género en la elección de los convencionales, 76 de elección popular directa. El Congreso Pleno elige los otros 76 de entre los parlamentarios en actual ejercicio. En el caso de la Convención Constitucional, 155 integrantes, todos ellos elegidos también en votación popular. La elección popular en uno u otro escenario tendrá lugar el 11 de abril del próximo año, el año 2021. Producida la elección, comunicada esta por el Tribunal Calificador de Elecciones al presidente de la República, este debe convocar a la convención para los efectos de constituirla y ponerla en funcionamiento. Voy a omitir mucho detalle, tal vez en las preguntas algunas inquietudes se van a manifestar. Y desde el momento en que la convención se constituye, las matemáticas nos indican que esto debiera ocurrir entre finales de mayo y comienzo de junio del año 2021. Corre un plazo de 9 meses para que la convención entregue los resultados de su trabajo, un nuevo texto constitucional. Sin embargo, ese plazo puede prorrogarse por 3 meses más, al cabo de los cuales, si la convención no entregare el resultado de su trabajo, se disuelve de pleno derecho. Y como contraparte, además, si entregare el resultado, entonces el presidente de la República va a tener que convocar a un plebiscito para que los ciudadanos volvamos a pronunciarnos, esta vez aprobando o rechazando el texto de la Constitución que se nos haya presentado. Como ustedes ven, el camino es largo. No se agota en el plebiscito de entrada. Este es simplemente un punto de partida en que queda definido cuál es el deseo de los ciudadanos.
tener una nueva constitución o no. Y en el evento de que la opción sea por tenerla, ¿qué órgano es el que se va a encargar de redactarla? Este camino no solo es largo, es accidentado. Primero, porque va a estar cruzado a lo largo del año 2021 con otros procesos electorales. Desde luego, la elección de convencionales el 11 de abril se hace simultáneamente con la elección de gobernadores regionales, que por primera vez en nuestra historia va a tener lugar, con la elección de alcaldes y con la elección de concejales de cada comuna. Preparémonos entonces, porque no solo vamos a tener un bombardeo producto de esta multiplicidad de campañas concurrentes, sino que el debate constitucional que hasta aquí nos ha producido, yendo a los temas de fondo, tendrá que abrirse, porque cada candidato convencional tendrá que decirle a la ciudadanía qué es lo que quiere plantear en esa convención. ¿Qué voto es el que compromete en el desarrollo del proceso? Esta no es una cuestión menor. No la es porque en Chile no hemos tenido debate constitucional. Desgraciadamente es así. El mayor esfuerzo para que lo hubiera lo realizó el grupo de los 24, el grupo de estudios constitucionales que se constituyó el año 1978, en plena dictadura y en un cuadro brutalmente restrictivo de nuestras posibilidades de expresar puntos de vista. El grupo de estudios constitucionales, hay que recordarlo, fue presidido por un ilustre penquista, mi maestro Manuel Sangüesa Cruz, hombre a quien los demócratas y los ciudadanos de esta tierra en particular deben reconocimiento y homenaje. El grupo de estudios constitucionales formuló una visión constitucional sustancialmente diferente de la que entregó la llamada Comisión Ortúzar. Después, el Consejo de Estado, que revisó ese texto, pero no tuvo tribuna. Pudimos hacer una campaña semiclandestina con escasas posibilidades de confrontar puntos de vista. Y después de eso, no ha habido en Chile debate constitucional. La Constitución abarca una multiplicidad de temas. El desarrollo de las constituciones más recientes prueba, además, que hay una cantidad de temas omitidos de los que ahora hay que hacerse cargo. Los temas medioambientales, los neuroderechos de que se está hablando en este momento, así como hay otros que necesitan ser reanalizados. Pongo, por ejemplo, el tema del régimen político. En Chile tenemos un régimen presidencial exacerbado, que a ojos de muchos es un sistema que está agotado. Y entonces hay muchos que promueven la existencia de un régimen semipresidencial, no de un régimen parlamentario. Entonces, hay infinidad de temas en torno a los cuales tendrá que haber debate. Y ese debate, por una cuestión de honestidad política y de honestidad con la ciudadanía,
tiene que producirse en vísperas de la elección de los convencionales. Ni usted ni yo vamos a estar dispuestos a entregar nuestro voto a una persona sin saber qué es lo que ella realmente representa y qué es lo que ella se propone realizar. Saldremos de esa elección, la convención entrará en funcionamiento y sus trabajos se van a cruzar con la elección presidencial, la elección parlamentaria, la elección de consejeros regionales a fines del año 2021. Pero los trabajos de la convención terminan después de esas elecciones. Entonces, ¿qué pasa con las autoridades que entonces elijamos? Vamos a elegir senadores y diputados. Supongan ustedes que la nueva Constitución opta por un parlamento unicameral, con un número menor de integrantes que los que tiene el Congreso Nacional hoy día. ¿En qué pie quedan los elegidos? Ese tema lo resuelve parcialmente la propia Constitución a partir de la reforma introducida por la ley 21.200, que fue la que puso en marcha el proceso que estamos viviendo. Tendrá que ser resuelto a través de las disposiciones transitorias de la Constitución o implicará en los términos de esas mismas disposiciones el reemplazo de esas autoridades recién elegidas. De lo que digo resulta que este proceso no es fácil. Es un proceso que tiene en su desarrollo y en su desenlace complicaciones. Tendremos éxito como país en este proceso en la medida en que nos esforcemos todos con disciplina social, sin violencia callejera, pero con discusión abierta e intensa, porque los órganos de representación necesitan alimentarse de la voz ciudadana permanentemente. Quisiera, Rolando, dejar hasta aquí la exposición para poder dejar tiempo a las preguntas que se me quieran hacer. Gracias. Agradecemos su tremenda claridad, don Augusto, y además su comprensión en dejar espacio para las consultas. En este bloque nos corresponde dejar con usted a nuestro socio Iván Rodríguez para coordinar y exponer las preguntas de los asistentes que obviamente la ha ido recopilando a través del chat. Entiendo que deben haber bastantes preguntas. Tenemos un tiempo, como es normal en esta charla, que tiene algún límite. Iván va a ir dando cabida a esa pregunta a la medida que ya fueron llegando. Así que dejo con usted a don Iván. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, don Augusto, por tan interesante conferencia. Reitero nuevamente, las preguntas pueden irlas colocando en el chat. Yo voy a ir leyendo las preguntas, o ya sea de una, o voy a hacer algunos paquetes de preguntas para ir haciendo el tiempo un poco más eficiente, así como también a quienes nos siguen y nos están acompañando por el canal de YouTube. En este momento estamos transmitiendo en vivo por el canal. También pueden dejar las preguntas en el chat del canal, y aquí también las estoy mirando para recibirlas y también hacérselas a nuestro expositor. Bueno, aquí hay una primera pregunta que dice don
Fernando Vázquez, entendiendo que el quórum es el principal obstáculo para realizar modificaciones a la Constitución, si se elimina, ¿deberemos entonces acostumbrarnos a modificaciones permanentes a la nueva Constitución? ¿No le parece peligroso para nuestra democracia que esto ocurra? Esa pregunta la hace don Fernando Vázquez. Bueno, el tema del quórum quedó abordado en el articulado que se incorporó a la Constitución a partir de la ley 21.200. Ha habido polémica centrada en estos últimos días respecto de la votación final del texto como un todo en la convención que se realice. La ha habido porque respecto de ese punto no hay norma, ni hay quórum. Yo creo que en esto lo que hay que hacer es esperar que la convención que se elija, al definir el reglamento en base al cual va a desarrollar sus actividades, resuelva el punto. Aprovecho para hacer presente otra particularidad de este proceso, porque las decisiones de la convención pueden ser reclamadas ante un tribunal especial que creó el propio texto constitucional, que está integrado por 5 ministros de la Corte Suprema, que se eligen por sorteo cada vez que haya un reclamo. Pero yo quisiera desdramatizar un poco el punto. He insistido en esta exposición en que en la medida en que entremos todos con buena voluntad, con apertura, a trabajar los temas de fondo, las diferencias se van a disminuir sensiblemente. Ya lo dije al comienzo de mi exposición y respondiéndole directamente a Fernando, no me parece bueno el que una minoría pueda bloquear cambios. Hay que buscar una fórmula que dé garantías a todos los sectores, porque tampoco las normas constitucionales pueden regirse en cuanto a su aprobación por las normas ordinarias, por los quórums que se necesitan para aprobar una ley común. Yo confío que el punto va a quedar bien zanjado en el reglamento y por la propia convención en su minuto. Muchas gracias, don Augusto. Aquí voy a hacer 2 preguntas en esta pasada, una que es de don Julio Palma y la otra que es de Claudio Quirós Molina. La de don Julio es si es necesario votar en la segunda cédula. De hecho, él antes pregunta si se vota rechazo, es necesario votar en la segunda cédula. Y la segunda pregunta es la que hace Claudio. Dice, la comisión redactora de la Constitución de 1980 tuvo alrededor de 7 años para redactarla. A su juicio, ¿cuál sería la razón para establecer ahora un plazo tan reducido? Mire, respecto de la primera pregunta, esa es una cuestión de conciencia de cada elector. Cada uno verá si, habiendo votado por el rechazo, omite o no votar utilizando la segunda cédula. Es algo en que no quisiera yo entrar a precalificar las conductas que cada uno adopta. Tenemos que actuar en conciencia y tenemos que respetar
la soberanía del elector en este punto. La segunda pregunta es muy interesante porque efectivamente la experiencia chilena ha sido de trabajos largos. No ocurrió lo mismo con la comisión que preparó la Constitución del año 1925. Hizo su trabajo en un tiempo sustancialmente menor. Recuerden ustedes la historia de Chile. Alessandri volvió al país, reasumió el mando ya cerca del término de su periodo y entonces se llevó adelante el trabajo para redactar esa nueva constitución que fue la del año 1925. La comisión Ortúzar dispuso efectivamente de un largo plazo. No tenía presión de ninguna especie. A la Junta de Gobierno aparentemente le acomodaba el que el tiempo corriera. Pero hay que descontar al tiempo de que se habla ahí el tiempo que empleó el Consejo de Estado en realizar su propio estudio y evacuar su informe. A mí me tocó participar directamente en la reforma constitucional del año 2005, que fue una reforma muy extensa, pero al mismo tiempo una reforma muy parcial. Y el proceso de reforma se inició con un acuerdo político el año 2000. De manera que tardamos en despachar esa reforma prácticamente 5 años. Pero hay diferencias enormes en lo que entonces ocurrió y lo que ocurre ahora. El Congreso Nacional siguió realizando su trabajo habitual y en esos años se hicieron transformaciones legislativas enormes que requirieron mucho tiempo. Piensen ustedes en lo que significó toda la reforma procesal penal, la formulación de un nuevo código procesal penal, reformas sustanciales al Código Orgánico de Tribunales, ley del Ministerio Público, ley de la Defensoría Penal Pública. Se cambió el orden familiar en Chile con una reforma profunda al Código Civil y la dictación de una nueva ley de matrimonio civil. En fin, hay que seguir. Esta convención que se elija, en cambio, tiene un mandato específico y una tarea única, que es la de sacar adelante el texto constitucional. El tiempo puede ser breve para la magnitud de la tarea. Y eso es un factor que habrá que tener en cuenta al elegir los convencionales. No es una convención para ir a aprender e ir a madurar dentro de ella. Es una convención para entrar con overol y dispuesto al trabajo desde el día 1, a fin de cumplir con la tarea el tiempo oportuno. Muchas gracias, don Augusto. Aquí hay una pregunta que hace Israel. Dice, estimado don Augusto Parra, en vista de que en las últimas décadas el poder político tiene cada vez menos llegada a la ciudadanía, ¿cómo es posible que la nueva constitución, y en especial el proceso posterior al plebiscito, pueda hacer confiar nuevamente al pueblo en que su deber cívico es importante? ¿Cuáles son los desafíos y pasos que debería seguir el constituyente y los partidos políticos para volver a ganar la confianza de la gran masa de personas que no creen que sea posible un cambio a través de los mecanismos democráticos? Con transparencia, consecuencia
y seriedad en los planteamientos. Los partidos políticos, por ejemplo, son formadores y conductores de opinión pública. Esa es una tarea fundamental de ellos en la democracia. Y eso supone que tienen una alta capacidad generadora de propuestas y que son capaces de sostenerlas y de defenderlas y de honrarlas. Solo por esa vía podremos conseguir que los ciudadanos vuelvan a confiar en las instituciones y, desde luego, en sus representantes. Tiene que haber mucha comunicación, tiene que haber mucha información y, desde luego, el ciudadano tiene que sentirse partícipe. No es un simple delegante y los delegatarios no pueden pretender que son dueños del destino colectivo por el solo hecho de haber sido elegidos en un proceso electoral. Transparencia, consecuencia, comunicación activa y que los partidos políticos ojalá retomen su rol. Tienen muy olvidados roles esenciales de los partidos y por la misma razón han sido una parte fundamental de la crisis que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias, don Augusto. Sebastián Alvarado Montes dice, estimado profesor, ¿qué pasa si el plebiscito de entrada gana el apruebo, pero en el plebiscito de salida gana el rechazo? Se entiende que se mantiene el texto de 1980, pero parte de la doctrina plantea que como el pueblo se manifestó a favor de una nueva constitución, el texto propuesto debería reformularse y someterse a otro plebiscito de salida. Excelente pregunta. Ese es uno de los cabos sueltos, por así decir. La Constitución, las normas introducidas por la Ley 21.200, dice simplemente que queda vigente la Constitución actual. Pero eso es impensable. Es impensable. Si fue rechazada y está absolutamente deslegitimada por el pueblo, es impensable. ¿Qué pienso yo que en ese escenario tiene que ocurrir? Por mínima lógica, el Congreso, el ejercicio de la potestad constituyente, tendrá que recoger el trabajo de la Convención y adecuarlo y reformularlo para interpretar la voluntad ciudadana y cerrar con un nuevo texto. Pero aquí hay otro punto y otro problema. Y ese es que como el plebiscito de salida está pensado solo respecto del texto que genera la Convención, y como las normas permanentes de la Constitución, los primeros 3 artículos del capítulo 15, que es el que se refiere al tema de la reforma constitucional, nada dice en el punto, entonces no se necesitaría en principio un plebiscito. Un segundo plebiscito después del que tú mencionabas. Y eso prueba justamente las falencias del texto actual, en que el plebiscito aparece como una cuestión excepcionalísima que difícilmente tendría cabida en la situación que describe la pregunta. Pero no cabe duda que eso genera un problema institucional grande en la vida del país. Y eso se resuelve a través de los canales institucionales actuales. Eso significa ejercicio del poder constituyente por parte de los órganos colegisladores y debiera significar
el que conduzca a un segundo plebiscito en ese escenario. Muchas gracias, don Augusto. Bueno, Carlos Sorrell pregunta, ¿cuáles son a su entender los principales puntos o conceptos que se deben integrar a la nueva Constitución? Esto ya lleva a fijar posiciones personales. Yo dije al comienzo que mi propósito para honrar la invitación de ustedes era abstenerme de entrar en ese terreno. Pero le planteo los grandes temas que deben necesariamente ser debatidos, cualquiera sea el camino que cojamos, a lo que no se les puede seguir sacando al cuerpo, de manera que incluso si triunfa la opción rechazo, el debate tiene que hacerse, en ese caso, en el Congreso Nacional. El primer punto tiene que ver con la naturaleza del Estado. Hoy día, la Constitución dice que Chile es una república democrática, pero el Estado chileno ha cambiado sustancialmente y está en proceso de cambio. Creo preferible definir que el Estado chileno debe ser un Estado social y democrático de derecho, que debe ser un Estado laico. En estos días ha habido una polémica en las páginas del Mercurio. Mi amigo Agustín Esquella ha abogado en forma brillante, como era costumbre hacer, por la constitucionalización del Estado laico, punto en el que yo vengo insistiendo desde hace mucho tiempo. Debe ser un Estado regional, que es muy distinto a un Estado simplemente unitario, descentralizado, como es el modelo que se promueve en Chile. Debe ser un Estado multiétnico y multicultural, de manera absolutamente explícita. Mire, ese solo tema, que es insoslayable, ha habido iniciativas en la materia que terminaron todas en fracaso. Las que tenían por objeto, por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos originarios, da para un debate y una decisión mayor. A lo mejor sería preferible plebiscitar la Constitución por capítulos, en razón de las transformaciones que ella contenga. Pero el tema de la reformulación de la Carta de Derechos y Deberes, el reconocimiento de los derechos económicos y sociales, el tema del régimen político al que me refería antes, y desde luego, en el marco de un Estado regional, la reformulación de todo nuestro orden de gobierno interior, son grandes temas que están a la espera de una decisión siglo XXI y con visión de futuro. Muchas gracias, don Augusto. Aquí hay una pregunta que me parece que es bien interesante, que dice, si eventualmente se aprueba una nueva constitución, se deroga orgánicamente la vigente, ¿qué significa y qué implica jurídicamente que esta derogación sea orgánica? Completa. Un texto sustituye al otro. A partir del día en que se promulga la nueva Constitución, esa es la Constitución. Del anterior no sobrevive nada en consecuencia.
por mucho que haya contenidos que estén incorporados en la nueva Constitución, pero su aplicación y su validez proviene de la nueva Constitución. Aquí voy a hacer otra pregunta que tiene varias preguntas que me tiendo a pensar que interpreta muchas de las preguntas que ya se han formulado, porque en honor al tiempo probablemente vamos a ir haciendo las últimas preguntas, que dice Eduardo Contreras, estimado expositor, su opinión respecto de los siguientes temas. Dice, la posibilidad que el proceso constituyente se vea delegitimado a raíz de una hipotética falta de participación ciudadana en esta votación. Luego pregunta que el presente plebiscito se realice en plena pandemia. Respecto a la idea de incorporar a una futura constitución la iniciativa ciudadana para representar proyectos de ley e incluso reformas constitucionales. Respecto del primer tema, a mí me preocupa mucho el que de un extremo y del otro estén surgiendo posiciones que ponen en duda la legitimidad del proceso y que ponen en duda la legitimidad de los resultados del plebiscito. Por la naturaleza del tema, por lo que implica para el futuro del país, yo creo que es ahora esperar una alta participación. Y creo que lo que debemos hacer todos es promover esa participación y contribuir en consecuencia de que el país marche con paso seguro, que no tengamos en este proceso tropiezos evitables. El hecho de que estemos en plena pandemia obviamente que genera complicaciones mayores, pero hay varios países que en este contexto de pandemia han realizado ejercicios electorales exitosos. Fíjese usted que Uruguay, el domingo antepasado, eligió sus gobiernos regionales. Nivel de participación, 80% del electorado. Envidiable y encomiable el ejemplo uruguayo. Francia fue a las urnas en el peor momento de la pandemia. Tuvo un nivel de participación bajo en comparación al histórico del país. E Italia, el domingo antepasado, como ya lo mencioné al pasar, tuvo también un proceso electoral concurrido en el que además se realizó un plebiscito constitucional. Reitero una vez más, lo fundamental aquí es que actuemos de buena fe y con buena voluntad. Que pongamos primero el interés de Chile, que es el interés general, el interés de todos. Y por la misma razón contribuyamos sin descalificaciones innecesarias a que resolvamos civilizadamente nuestras diferencias y encaminemos nuestro futuro sobre bases lo más compartidas posible. Muchas gracias, don Augusto. La verdad es que, bueno, en honor al tiempo van a quedar muchísimas preguntas, todas muy interesantes que nos hubiese gustado haber formulado. Solamente vamos a ir con una última pregunta, pero antes de eso mencionar que muchas personas manifestaron las felicitaciones por la charla y palabras de agradecimiento a profesor Augusto Parra por la muy interesante exposición que nos ha dado hoy día. Benito Rodríguez dice, profesor Parra, entiendo que el sentido de la metáfora hoja en blanco surge como contrapartida
a la pretensión de algunos políticos de que al no haber consenso sobre algún tema, quedaría por defecto el texto de la actual Constitución. Bueno, no olviden que este proceso parte con un acuerdo político muy amplio. Se restaron un par de fuerzas políticas, pero el grueso concurrió a hacer posible este acuerdo. Y por la misma razón es expresión de esa buena voluntad y de esa buena disposición. En el texto quedó establecido que en las votaciones particulares de los contenidos mismos de la Constitución, del articulado, operaría la mayoría de los 2/3. Sin embargo, yo quiero hacer presente lo siguiente. Tengo una larga experiencia de trabajo con cuerpos colegiados en distintos ambientes, en la universidad. El rector no se manda solo y no hace lo que quiere. Tiene que actuar con sujeción al estatuto y actuar además en conjunto con el directorio y con el consejo académico en las materias que son de competencia de cada uno de ellos. Hay a veces diferencias fuertes de opinión, pero se hace el debate, se agota el debate. Y mi experiencia durante 8 años fue que rara vez hubo que acudir a votación. Las más de las veces había consenso. Eso porque hay un compromiso institucional fuerte, porque se antepone el interés general a los intereses particulares. En el trabajo de redacción de una nueva Constitución no caben los cálculos electorales. Y esos son los que muchas veces entraban o dificultan el que se puedan alcanzar grandes consensos. Ojalá el reglamento de la convención, si es que llegamos a una convención, establezca votación por ideas y votación por artículos. Cuando el consenso se genera en las ideas que después se articulan, a las que después se les da forma y concreción, el consenso resulta mucho más difícil, más fácil de alcanzar. Nada es fácil en la vida. El esfuerzo que hay que realizar es grande. Pero si hay buena fe y hay buena voluntad, se puede sacar adelante de manera muy positiva. Estimado, bueno, agradecer a Iván, que ha hecho lo posible por sintetizar las preguntas, que son muchas. Aún tenemos 95 participantes, lo que es un éxito para esta corporación, que se ha mantenido hasta ahora, y muchas preguntas que han quedado sin ser contestadas. No sé si pudiéramos contar con don Augusto para abordar otros aspectos de este tema más adelante. Lo analizaremos con él, con el directorio de la corporación, y podríamos intentar hacer algo antes de abril. Pero eso lo dejo ahí porque hay muchas preguntas que quedaron pendientes y deberíamos dar espacio para responderlas en algún minuto. Yo le pido a don Augusto que nos espere porque le vamos a solicitar una reflexión final. Reitero las gracias a nuestro expositor y a Iván por el trabajo que ha tenido. Estimado Héctor,
nosotros tenemos una nueva charla. Le pido a usted que nos diga qué viene en el próximo mes. Muchas gracias, Rolando. Sin duda que estamos muy alegres porque hemos tenido un expositor de gran nivel con una charla muy educativa para todos nosotros, y al mismo tiempo yo quiero hacer una invitación a cada uno de ustedes en el día de hoy para la próxima charla, que será el día 3 de noviembre, martes 3 de noviembre. Sería bueno que lo anoten. ¿Por qué razón? Porque va a estar en esta charla, en este espacio, el profesor Sergio Mora Gutiérrez. Ahí ustedes ven en la pantalla, quien en este ciclo de charlas, de reflexiones en tiempos de pandemia, nos hablará sobre las neurociencias educativas, una herramienta para mejorar la calidad de la educación. Don Sergio Mora Gutiérrez es químico farmacéutico de la Universidad de Chile, con postítulo en neurofarmacología y psicofarmacología, magíster en pedagogía universitaria. Además, es docente e investigador del Instituto de Ciencias, como así también participa en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es un profesor destacado, podemos decir es una eminencia en el sentido de que es la persona que más se ha preocupado de este tema, las neurociencias, y ahora incursiona en la relación entre las neurociencias y la educación. Por lo tanto, quedan todos muy cordialmente invitados para el día martes 3 de noviembre, donde tendremos también la posibilidad de compartir con un experto en un tema tan relevante vinculado a la educación en nuestro país. Muchas gracias, Rolando. Gracias a ti. Me quedo preocupado a nombre de la corporación por todas aquellas preguntas que no lograron tener espacio para ellas. Así que nos comprometemos a intentar hacer una segunda charla con don Augusto respecto a este tema más adelante. Le quisiera pedir, don Augusto, una reflexión final sobre lo que usted estime conveniente respecto al tema. Muchas gracias, Rolando. Y reitero que ha sido un privilegio para mí el poder compartir este tiempo con ustedes. Naturalmente, cuando se enfrenta un proceso de definiciones, hay discusión, hay ruido, hay confrontación. Es inevitable. Pero la democracia permite arbitrar esas diferencias y permite, al final del día, encontrar un camino común. Yo llamo por eso a disponernos a participar, a hacerlo con sujeción a nuestra conciencia, de manera absolutamente libre, pero con un compromiso fortalecido con el país y con la comunidad nacional de la que formamos parte. Quisiera invitarlos en ese sentido a leer la declaración pública que formuló la Gran Logia de Chile y que suscribe el gran maestro Sebastián Jans. La masonería es una fuerza moral, no está en la lucha contingente. Ilumina el devenir colectivo desde la luz de sus principios. Y por eso hace un llamado muy sentido, muy serio, muy profundo a la participación, a dejar los temores de lado, a volver a comprometernos con el futuro del país y, sobre todo,
a seguir cimentando nuestra convivencia como nación en el ámbito de el respeto recíproco, de la tolerancia, de la fraternidad, de la solidaridad. En definitiva, son esos grandes valores los que sustentan la vida colectiva y le dan fuerza en cada momento de la historia de los países. Esos valores no están en riesgo porque son sentidos por cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros los ha internalizado, los ha hecho suyos, son parte de nuestra cultura. Y ese es un capital permanente que nos ayuda a decidir bien y a participar con responsabilidad. Ese es mi llamado. Hagamos todo con tranquilidad, con serenidad, con compromiso con el país y, desde luego, con respeto hacia los demás y con disposición a reconocer y respetar el resultado que nos entregue la voluntad ciudadana. Gracias de nuevo, Rolando. No, eternamente agradecido por toda su disposición. Bueno, la Corporación Lorenzo Arenas Olivo y su área de extensión y comunicaciones agradecen, pero muy, muy sinceramente, al señor Augusto Parra Muñoz por su gran disposición y claridad, a quienes nos apoyaron con sus luces y aportes a través de las preguntas, innúmeras preguntas que quedamos en deuda y que vamos a intentar cumplir algún espacio por ahí con la venia y complicidad de don Augusto para poder repetir algo de esto. Y por cierto, agradecer a ustedes que nos acompañaron para lograr el éxito de esta jornada. Hoy día aún tenemos 82 personas conectadas, lo que es algo inédito. Normalmente nuestras charlas van de las 19 a las 20, ya son las 20:20, todavía hay 82 personas conectadas. Queridos amigos, nos vemos en la próxima charla el martes 3 de noviembre, Neurociencia en Educación. No podemos dar un aplauso, pero haga cargo, don Augusto, que lo hemos aplaudido. Así que 1.000.000 de gracias. Gracias a todos ustedes. Rolando, que nos pueden dejar los correos en el chat para poder enviarles el link para la próxima charla. Sí, están llegando unos correos los de ahí, pero es bueno tu recordatorio. Queridos amigos, 1.000.000 de gracias. Y gracias de nuevo, Augusto Parra Muñoz.